clásico. Es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Hola, soy Filippo Devin y estoy aquí con ustedes para atender una invitación de Ediciones Desde Abajo para grabar un programa sobre las obras más influyentes que yo considero he tenido en mi vida o en mi carrera literaria. Aquí tengo unas obras y las tengo aquí conmigo, las ediciones físicas que quiero compartir con ustedes. La primera es una obra que reconozco que la conozco hace muy poco, es La asombrosa guerra de Michael Kohlhaas, del autor romántico alemán del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, Heinrich von Kleist. Esta es la edición que yo tengo, con una excelente introducción de nuestro escritor colombiano Germán Espinosa. Y es una obra que, si bien la conozco hace unos 4 o 5 años nomás, ha generado una huella muy profunda en mí. ¿Por qué? Es una novela corta, eso ya de por sí habla de la capacidad del autor de concentrar en un universo apretado de no más de 120 páginas una fabulosa historia. En este caso, la historia de este hombre esencialmente bueno, Michael Kohlhaas, que vivió en la Alemania del siglo XVI aproximadamente, y que por un excesivo celo que él tenía sobre el concepto de justicia, terminó empujado por las circunstancias, por los hechos, por el sistema que imperaba en la época, haciendo una rebelión popular, levantándose en armas contra todo el sistema jerárquico de la Alemania de la época, desde los Junkers o señores hacendados con herencias casi que medievales, feudales, de territorios, de terratenientes, y ahí para arriba prácticamente hasta el emperador, el gran elector de la época. Michael Kohlhaas para mí representa el eterno rebelde, el individuo que es consciente de la injusticia social, política, económica, arbitraria, de unas leyes caprichosas, de unas leyes para unos pocos, de unas leyes ventajosas, y es capaz de dejar todo para que se restablezca justicia. Esta es una metáfora preciosa que hace el autor von Kleist sobre el bandido social, podemos verlo así desde esa perspectiva, desde el rebelde profundo, desde el revolucionario, que tiene la capacidad de percibir la injusticia en los hechos más sencillos, en este caso, que no le dejan pasar unos caballos que él cría de buena sangre para ir a venderlos en otro pueblo cercano, y alguien se le atraviesa, un señor feudal medieval, y le dice no puede pasar los caballos si no paga un peaje. Y algo que parece aparentemente sencillo, como superar esa traba burocrática, se va a convertir no solamente en un dolor de cabeza, sino en una lucha revolucionaria. Cuando se lee esta obra, uno no puede quedar indiferente frente a lo que siente Mijael Koljas y la legitimidad de sus pretensiones.
Es una novela absolutamente asombrosa, vertiginosa, escrita obviamente en alemán, y traducir del alemán al español no es fácil por la sintaxis, la gramática, las frases subordinadas tan complejas que tiene el alemán, pero eso mismo, esa misma peculiaridad hace que la novela se lea casi que sin respirar. Por eso la recomiendo ampliamente y sigue estando, y seguramente seguirá estando durante mucho tiempo, entre mis favoritas y de las más influyentes para mí. El segundo libro que quiero compartir, ya en otro tono totalmente diferente, es la poesía completa de Odiseas Elitis, poeta griego del siglo XX, Premio Nobel de Literatura en 1979, que cuando yo lo descubrí, quizás hace más de 20, 25 años, no he dejado de leer y releer y asombrarme. Una poesía luminosa, una poesía llena de sol, una poesía llena de tropos literarios sorprendentes, llena de erotismo, de pasión, de conexión con lo más profundo de lo griego, de ese pasado maravilloso, antiguo, pero también anclada en lo presente. Quizás Elitis no fue el más revolucionario de todos, y quizás por eso le dieron el premio Nobel. Y ahora voy a hablar también de otro poeta griego también, que es Yanis Ritsos. Pero, repito, la poesía de Elitis y las metáforas que utiliza, hay una que siempre la tengo grabada, es una metáfora en la cual le canta a las pecas que hay en el rostro de su amada y dice: una flotilla de estrellas arriba a tus mejillas. Inventar esa metáfora ya habla de por sí de la gran capacidad lírica, metafórica, sensual que hay en Elitis. Otro libro fundamental para mí, Los relatos de Julio Cortázar, una edición de Sudamericana, en la cual reúne los primeros 4 libros de relatos de Cortázar, que son Bestiario de 1951, Las armas secretas de 1959, Final de juego de 1964 y Todos los fuegos, el fuego de 1966. Esta es la trayectoria cuentística de Cortázar en sus primeros 15 años, del 51 al 66. Cortázar va a seguir escribiendo después de esa época muchos libros más de cuentos, pero nunca va a alcanzar la calidad, la perfección del relato que logra en estos 4 libros. Cualquier cuento que uno tome de este libro es una obra maestra. Del relato fantástico, del relato surrealista, del relato donde está la Buenos Aires, la argentinidad, pero también el París, que era tan cercano y tan amado por Cortázar. Cuando uno ve los títulos que están aquí, son todas joyas de la literatura del siglo XX. Las puertas del cielo, Lejana, Casa tomada, Cefalea, Circe, Cartas de mamá, Ómnibus, Bestiario, Carta a una señorita en París, por solamente nombrar algunos. Están organizados no por los libros cronológicamente, sino en 3 categorías. La primera es ritos, la segunda juegos y la tercera pasajes. Conocí este libro cuando todavía yo estaba en bachillerato. Lo devoré
en el término de par de meses, y sigue siendo uno de los libros que más releo y que más cercanos tengo a mi corazón, porque son un ejemplo de lo que es dominar el difícil arte del relato o el cuento. Hoy día hay ediciones más de cuentos completos de Cortázar, pero no es lo mismo porque tienen 5 o 6 libros posteriores a estos 4 que son francamente malos. Cortázar, infortunadamente, no supo parar a tiempo. Y después de escribir Rayuela y escribir esos 4 libros, se dejó tentar seguramente por la fama, la presión editorial, y su nivel literario comenzó a decaer significativamente. Cuentos absolutamente olvidables, los de libros posteriores. Pero aquí uno va a la fija. Cambiando nuevamente de tono, voy a hablar de un libro que no es de literatura, sino de filosofía, y sobre filosofía de la historia, precisamente en una edición de abajo. Tesis sobre la historia y otros fragmentos, de Walter Benjamin. Edición y traducción de Bolívar Echeverría y publicado por Ediciones desde abajo, precisamente. Importantísimo para mí este libro. Lo leí cuando estaba haciendo mi maestría en historia en la Universidad Javeriana. Y desde entonces no dejo de consultarlo, de releerlo, de asombrarme, porque son 17 y 18 tesis muy breves, cada una cabe en 1 o 2 páginas, en las que él reflexiona, este gran filósofo alemán de trágica muerte, acosado y perseguido por el régimen nazi, termina suicidándose en la frontera entre Francia y España, cuando ve que no tiene escapatoria de un final como el de muchos de sus amigos y colegas. Tener la capacidad de reflexionar sobre la historia de una manera tan sintética y tan breve, tan profunda como la que tiene Benjamin, es asombroso. La obra completa de Benjamin son 5 tomos, casi todos reunidos de artículos publicados en revistas, en colecciones sueltas por ahí. También tiene otra obra maravillosa, ¿no? Sobre las galerías de París, proyecto de las galerías o las arcadas, que es un libro también inagotable. Pero quizá por su brevedad y por su profundidad sobre la reflexión de cómo debemos mirar la historia, es una joya. Voy a leer solamente una de ellas para que tengamos, y tal vez de las más conocidas, y que tiene incluso un epígrafe de su gran amigo Gershom Scholem, rabino, amigo no solamente de Benjamin, sino de nadie menos que de Franz Kafka. Scholem, nombre muy interesante. Nombre, obviamente, formado en la tradición rabínica del Torá y el Talmud, pero también con la capacidad de saborear el espíritu del tiempo, el Zeitgeist, como dicen los alemanes. El epígrafe de Gershom Scholem dice, de Gerhard o Gershom, dice: mi ala está pronta al vuelo, retornar lo haría con gusto, pues aún fuera yo tiempo vivo, mi suerte sería escasa. Y dice la tesis. Hay un cuadro de Klee, Paul Klee, que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia
debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quiere detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Ese huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. De todo el teatro universal escrito que yo conozco, no hay ninguna que supere a Antígona. Esta es una edición que conseguí hace poco en Medellín. Tengo muchas ediciones de Antígona. Esta inclusive está reencuadernada en mi pequeño taller de encuadernación que tengo como un hobby, porque era una edición que estaba despedazada. Miren, está con unas manchas de humedad del tiempo. Estaba totalmente descuadernada, mohosa, y me dio por recuperarla, y aquí está el, lo que logré hacer con mis rudimentarios conocimientos de encuadernación, que me encanta el arte de la encuadernación. ¿Por qué para mí es importante Antígona? Porque también es la representación de la rebeldía, de la rebeldía de una niña de 12 años, como es Antígona, frente a la ley positiva, frente al derecho positivo, frente a la ley del lugar. Ella se rebela contra Creonte, porque Creonte ha ordenado que los dos hermanos que han muerto en combate, hermanos de Antígona, uno defendiendo la ciudad y otro atacándola, el que ha defendido la ciudad debe ser sepultado con honores, y el que al que ha atacado la ciudad, para deponerlo a él, que es un tirano, debe ser dejado a la intemperie para que se pudra su cadáver y sea comido por los buitres y los perros. Y Antígona se rebela contra ese mandato e invoca una ley superior, lo que se llama en derecho el derecho natural, derecho eterno, el derecho que no está escrito, que no tiene que ser emitido por ningún tribunal o corte o estamento, sino que es una ley eterna, que así no está escrita, así no haya sido proferida por los hombres, todos la conocemos. Y Antígona invoca esa ley. Y se traba en ahora el gran conflicto que en el derecho sigue siendo actual, que es cuál es la ley que debe prevalecer, la ley del hombre, del individuo, la ley humana o la ley de la naturaleza. Recuerdo que esta obra la leí en mi primer semestre de Derecho, en la clase de Humanidades, cuando el profesor español que nos dio Humanidades en la San Buenaventura en Cali, estoy hablando de años 77, agosto, diciembre del 77, nos recomendó leerla y la leí, y desde entonces no he dejado de leerla y no he dejado de sorprenderme con Antígona. Tal vez de las obras más representadas del antiguo teatro griego, de las más analizadas, de las más vigentes, porque es la que invoca el derecho a que los muertos sean sepultados. Y algo que en nuestro país parecería que ni siquiera tampoco muchos de los muertos tienen ese derecho.
O si no, recordemos lo que sucedía hace no mucho tiempo, cuando ciertos grupos al margen de la ley arrojaban a los ríos a los cadáveres de las personas que habían victimizado, torturado y asesinado. Antígona es una obra fundamental, en mi opinión, y para mí sigue siendo de las más influyentes. Es la obra completa de Franz Kafka. Una bellísima edición reciente de bolsillo, donde está, generalmente como sucede, las obras completas no están completas, porque aquí no están todas las cartas de él, pero está pues lo esencial. Y yo considero esto una sola obra, porque obviamente está el proceso, está el castillo, está la transformación, que antes se llamaba la metamorfosis, pero además están los cuentos que publicó él en vida, los cuentos que jamás fueron publicados en vida de él, las cartas y los diarios. Y digo que para mí es una sola obra porque la podemos leer de esa manera. No es una sola novela, no son múltiples historias inconexas, sino es un solo pensamiento el que está ahí, de ese ser humano que se ve enfrentado a su época, a su siglo, a la autoridad desde la célula más pequeña que es la familia y el padre de la familia, hasta la autoridad etérea, inalcanzable, indescifrable, de una burocracia, de un país, de un Estado, pero también a la autoridad máxima, trascendente, de algo que nos juzga, de algo que nos hace un juicio y que termina condenándonos, muchas veces sin nosotros saber por qué hemos sido condenados. Y por supuesto, el concepto que maneja Kafka durante toda la obra, una y otra vez el concepto de la culpa, concepto que está imbuido en la tradición judeocristiana y que por más que el ser humano intenta escaparse de esa culpa, está tan tatuada, tan imbuida, hay una impronta tan fuerte de ella que termina haciendo sucumbir al hombre. Kafka para mí es el gran autor del siglo XX. No puedo pensar en un autor distinto a Kafka que sea más influyente, más presente y que haya dejado una huella más grande en la literatura de los últimos 100 años que Kafka. Se puede hablar muchísimo sobre Proust, Busca el tiempo perdido. Se puede hablar muchísimo de Ulises, de James Joyce, se puede hablar muchísimo de Faulkner, de García Márquez, todos autores maravillosos. Pero uno que haya generado la huella que dejó Kafka en la literatura, no puedo pensar en alguien diferente a él. El Tao Te Ching, de Lao Tse, también escrito hace muchos años, 2500 años, contemporáneo de alguna manera con Sófocles, pero en Oriente. El Lao Tse es quizás el libro que yo más he releído en mi vida y lo sigo releyendo. El libro que más he subrayado, el libro que más consulto, el libro que más respeto le tengo por la sabiduría que hay detrás de él. Porque es un libro de política, es un libro de filosofía, es un libro de ética, es un libro de poesía, es un libro oracular, es un libro que es infinitamente rico en posibilidades. Un libro que tiene 78 capítulos, pero cada capítulo tiene máximo una página.
Pero no por ello se quiere pretender que se lea en una sentada, en una tarde, en un fin de semana. No, sería un grave error. Este es un libro para decantar, para disfrutar, para paladear, un capítulo a la vez. Capítulos que están construidos siempre sobre la figura, la paradoja, de los opuestos, de las aparentes contradicciones, como la que menciona en muchos lugares la del agua, que dice que el agua es lo más suave y lo más bondadoso de la naturaleza, que siempre está buscando lo más bajo de la tierra, porque busca por gravedad escurrirse por donde encuentre un espacio, un lugar, un intersticio, una rendija, una grieta. Por lo tanto, la naturaleza del agua es la humildad, la sencillez. Pero a la vez dice que no hay nada más fuerte que tenga más potencia que el agua, pues puede derrumbar muros, taludes, obstáculos, cuando el agua se encausa y está enfurecida. Y así son todas las paradojas del Tao Te Ching. Dice que el mejor gobernante es el que menos leyes saca o emite. El más sabio es el ser humano, el hombre o mujer, que menos habla, que menos dice. Y hay un contrapunteo entre cielo y tierra, entre el vacío y lo material, entre el ser o el existir y el no ser, la no existencia. Se puede leer el Tao Te Ching de manera inagotable durante años y años y nunca termina uno de asombrarse con él. Es una edición de Sirio, en una traducción de Richard Wilhelm, el famoso sinólogo, que también tradujo el I Ching, otro gran libro. El mito de Sísifo, de Albert Camus. Tengo una edición muy antigua, casi que ya se está también deshaciendo. Creo que por aquí tengo la fecha en que lo compré. 31 de agosto del 78. Háganos la cuenta de los años que lleva en mi biblioteca. También un libro tremendamente subrayado, tremendamente anotado. Por toda parte lo tengo subrayado. Y es una obra fundamental porque cuando comencé a leerla, desde la primera frase me atrapó. Y dice las famosas primeras frases de las obras que son tan maravillosas, dice lo siguiente: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Por lo tanto, ya sabemos que es una obra existencialista, una obra que se ocupa de la pregunta esencial del ser humano sobre la vida, sobre la existencia, sobre la justificación de si vale la pena vivir o no. Y al contrario de lo que uno puede pensar cuando comienza la lectura de manera un poquito desprevenida, lo que nos va demostrando Camus, página a página, es que siendo la vida absurda, siendo la existencia un sinsentido, por eso mismo tenemos que vivirla, tenemos que gozarla, tenemos que hacerle lo que dirían los griegos el carpe diem, el exprimir el día, reconociendo que hay un sinsentido, una injusticia, un absurdo alrededor de todo lo que vivimos nosotros. Jorge Luis Borges, prosa, edición también bastante trajinada por mí. También lleva mucho tiempo en mi biblioteca. Esta también tengo fecha julio 22 del 76. Costó 300 pesos en la época. Una edición del Círculo de Lectores.
con toda la prosa de Borges. Independientemente del pensamiento político de Borges, que no vamos a amargar con él. Digamos que el infortunado pensamiento político. Borges, para mí, así como digo yo que Kafka es el escritor más influyente, universal del siglo XX, para mí Borges es el escritor latinoamericano más influyente de toda la historia. Borges está presente desde que él escribe en la literatura universal, en Paul Auster, en Murakami, en los europeos, en los latinoamericanos, por supuesto. Borges tiene la capacidad de ser universal y local a la vez. Sus cuentos sobre los suburbios de Buenos Aires, sobre el compadrito, sobre los duelos a cuchillo entre esos gauchos, sus estudios sobre Martín Fierro, son absolutamente maravillosos. Y cuando se va a lo universal, a la biblioteca de Babel, Atlon Ukbar Orbis Tertius, esa utopía que solamente se encuentra en una edición, un ejemplar de la enciclopedia británica, que él encuentra en la casa de un amigo. O en las novelas, perdón, los cuentos policíacos, porque él jamás escribe novelas. Los cuentos policíacos como La muerte y la brújula. Y además, la elegancia que tiene Borges para escribir, para enumerar, para utilizar la doble negación, la triple negación, obligar al lector a detenerse y pensar. La metáfora, el símil. Borges es un maravilloso escritor. Y el último que tengo acá es otro poeta, griego también, que es Yanis Ritsos. Romiosini. Largo poema. Esta edición la conseguí hace poco, colección La Cruz del Sur, de pretextos. Pero yo originalmente había leído Romiosini en una edición que presté alguna vez de la biblioteca Luis Ángel Arango y era la única que conseguía y me gustó tanto que la fotocopié y la encuaderné yo también aquí en mi taller local doméstico. Pero hace poco conseguí esta edición, entonces la que estoy mostrando acá. Ritsos no es un poeta muy conocido. Quizás es superior a Oseas Elitis. Lo que pasa es que era comunista, por eso no le dieron el premio Nobel, entre quizás muchas razones. Vivió mucho tiempo encarcelado. Pero la poesía de Ritsos, difícil de superar, porque logra invocar ese espíritu de la grecidad. Romiosini, el título del poema largo que hace es uno de los dos poemas de este libro, el otro se llama La Señora de las Viñas. Romiosini significa en griego moderno grecidad, o sea, la calidad de ser griego, lo que significa la Grecia, en toda su historia, hasta el presente, con todas las luchas y guerras civiles e injusticias y invasiones que sufrió Grecia durante el siglo XX, por italianos, por alemanes, por turcos. Voy a leer el comienzo nomás, como para que tengamos ese sabor de la poesía. Estos árboles no transigen con un cielo más pequeño. Estas piedras no transigen bajo pisadas enemigas. Estas caras no transigen más que con el sol. Estos corazones no transigen más que con la justicia. Ese paisaje es duro como el silencio. Aprieta contra su regazo sus piedras incandescentes. Aprieta contra la luz sus huérfanos olivares y sus viñedos. Aprieta los dientes. No hay agua, únicamente luz.
El camino se pierde en la luz y la sombra de los cercados es de hierro. Es un canto a los héroes locales que luchaban en las guerras contra los invasores de la Grecia de la primera mitad del siglo XX. Además tiene otro poema bellísimo, que lo tengo yo traducido en una versión libre y que se puede consultar en mi blog, El Rinoceronte Ilustrado, que se llama Epitafio. Es un poema largo, en 7 secciones, del canto que una madre le hace a su hijo que ha sido asesinado en una manifestación popular. Miren lo curioso. Ella encuentra a su hijo muerto en la calle, lo acaban de asesinar, una bala de la policía. Y ante el cadáver de su hijo, ella hace un lamento. Ritsus vio la foto en el periódico y al día siguiente escribió el poema. La foto también está en internet, se puede conseguir. Y está ahí el hijo tendido muerto y la mujer, la madre, lamentándose. Bueno, con eso los dejo a ustedes con esta experiencia de los 10 libros o las 10 obras que para mí han generado una gran influencia y ojalá se puedan interesar en alguna de ellas y también consultarlas, acercarse a ellas o leerlas y compartir el goce que yo he sentido durante muchos años de leer estos libros. Hasta la próxima. Suerte. Un clásico. Es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.